La lluvia, como una mano paciente, iba borrando el polvo de un mundo que fingía no recordar. Y sin embargo, en el vidrio empañado de la ventana, el pasado escribía su letra inclinada. En 1888, en el corazón del Valle do Paraíba, la facenda Santa Eulalia se extendía entre hileras de cafetos y un jardín de camelias que resistían al aguacero con la dignidad de una dama en duelo. Allí vivía Elvira Acevedo, 37 años, viuda desde hacía 4 inviernos, dueña de una serenidad aprendida a fuerza de silencios. No era hermosa en el modo caprichoso que describen las revistas de modas, sino en esa claridad discreta que solo poseen las mujeres que han comprendido su propio peso en la balanza del destino. Aquella tarde, el piano del salón, negro, levemente desafinado, con un brillo domesticado por los años, aguardaba con la tapa entreabierta. Elvira dejó sobre él una carta plegada, aún sin sello. Su letra pequeña y firme parecía sujetar cada palabra para que no se fugara con el viento. A la Ilma, señora Beatriz Acevedo, decía el encabezado, su hermana menor. La familia insistía en que abandonara la hacienda y aceptara la invitación de un primo lejano en Petrópolis por decoro y conveniencia. Elvira sonrió sin alegría. Decoro, conveniencia, murmuró, y sus dedos rozaron una tecla. El sonido, tenue, fue un hilo de agua en la penumbra. ¿Va a tocar, Siná?, preguntó Rosa, la mucama más antigua, asomando con respeto. Solo para espantar los pensamientos, respondió Elvira. Veces la música acomoda lo que la lluvia remueve. El retrato de su difunto esposo colgaba frente al piano. Un médico de mirada intensa, bigote recortado, la postura rígida de quien se acostumbró a sostener el mundo con protocolos. Elvira ya no hablaba con aquel retrato. Había comprendido que el luto, como ciertas habitaciones, precisa ser aireado. Y, sin embargo, cada cosa en la casa conservaba un rastro suyo. El reloj de bolsillo sobre la repisa, el olor a sándalo en una chaqueta olvidada, una receta de remedios doblada dentro de un libro de sermones. Afuera, el jardín parecía un mapa secreto. Las arcadas de bugambilias derramaban gotas que tintineaban al caer, y los senderos de conchas trituradas brillaban como escamas. Desde la galería, Elvira observaba cómo un muchacho recogía los maceteros para salvarlos del viento. La vida es esto, protegerlo vivo sin pedirle aplausos, pensó. Traiga una manta, Rosa, dijo al volver al salón. El aire viene del sur, casi puedo oler la estación. Rosa obedeció con diligencia. Antes de irse, dudó un instante. Dicen que mañana llega gente de la capital, murmuró. Oficiales y un enviado del Consejo Provincial. Hablan de inspecciones por la ley de los libertos. Elvira asintió, serena y alerta. En la facenda los rumores eran semillas. Bastaba una ráfaga para convertirlos en selva. «Que vengan», dijo. «En esta casa se cumple la ley y se respeta al que trabaja. No temo a quien entra por la puerta y muestra su cara». La lluvia apretó, como si celebrara la frase. Elvira tomó asiento y abrió la tapa del piano por completo. Tocó una melodía sencilla, un vals que su madre le había enseñado cuando aún creían que la vida se podía aprender de memoria. La música llenó el salón, se deslizó por los corredores, abrazó el retrato y rozó la carta. En cada nota, Elvira arrojaba un pequeño anzuelo hacia el mañana. «Señora», Rosa reapareció con la manta. «¿Le sirvo té?» «Sí, por favor, con azúcar morena. Hoy la tarde pide calor». Cuando se quedó sola, Elvira volvió a la carta y añadió una línea. «No me iré, Bea, no todavía. Esta tierra todavía me habla y yo he decidido escucharla». Selló con cera, guardó el sobre en el cajón del piano y respiró hondo. La lluvia, el piano, el jardín, el retrato, la carta, 5 latidos en una misma arteria. En ese compás, preciso y secreto, comenzaba a gestarse un cambio que ella aún
no podía nombrar, y sin embargo lo presentía, como el aroma de las camelias antes de abrir, como la luz que insiste detrás de una nube, porque hay tardes en que el mundo por un instante deja de fingir que no recuerda. La mañana siguiente amaneció con una lluvia más fina, obstinada, de esas que no caen, se quedan en el aire como una advertencia. La galería olía a tierra mojada y hojas jóvenes. Elvira, con un chal de lana gris, caminó hasta el jardín para revisar los rosales que el viento había inclinado durante la noche. Cuando regresó al salón, Rosa la alcanzó con el aliento entrecortado. «Señora, llegaron un carruaje lacado y un caballero con uniforme oscuro». Elvira dejó el guante de jardinería sobre el piano. La tapa vibró apenas, como si el instrumento presintiera una nota ajena. En el vestíbulo la aguardaba un hombre alto, de 40 y pocos, el cabello negro con una hebra prematuramente plateada a la sien. El uniforme del Consejo Provincial le caía con aplomo, pero había en sus ojos, grises, vigilantes, la fatiga de quien ha pasado demasiadas noches en vela, conversando con sus fantasmas. «Barón Vasco de Itatiaya», se presentó inclinando la cabeza, enviado para revisar el cumplimiento de la ley de los libertos y atender una denuncia anónima. «Traigo», levantó un sobre lacrado, «una carta». Elvira sostuvo su mirada con cortesía y cautela. «Elvira Acevedo, propietaria, bienvenido a Santa Eulalia. Aquí la ley no es un rumor, es un deber». El varón parpadeó, apenas sorprendido por el temple sereno de la viuda. A su espalda, un secretario joven tomaba notas. Cerca de la escalera, la gobernanta, don Albina, huesuda como un crucifijo, apretaba los labios, vigilando que ningún detalle del decoro se alterara. Vasco cruzó el umbral del salón y se detuvo frente al retrato del difunto. Algo se endureció en sus facciones. «Médico», murmuró leyendo la placa. «Mi padre también lo fue. Creía que todo sufrimiento se diagnostica con nombres. Yo», tragó en seco, «aprendí que hay dolores que no obedecen a ninguna ciencia». Elvira no preguntó. El silencio, a veces, es el único gesto de misericordia, señaló el piano. Si el día se pone áspero, la música suele aplacarlo. «Yo ya no toco», dijo él casi sin voz. «El piano me recuerda a lo que el tiempo no devolvió». Un relámpago lejano sacudió los ventanales. La lluvia parecía escribir su propia carta sobre el vidrio. «Varón», continuó Elvira, recobrando el hilo, «acompáñeme al jardín. Prefiero hablar donde el aire sea franco». Caminaron bajo la arcada, entre bugambilias que chorreaban como candelabros apagados. El secretario quedó en la galería. La gobernanta, desde el umbral, clavaba los ojos en la espalda de su señora. En la grava húmeda, las pisadas sonaban como un compás regulado. «Recibimos su notificación», dijo Elvira. «Revisará alojamientos, jornales, contratos. Lo espero, pero me preocupa la denuncia. ¿Qué acusa exactamente esa carta?» Vasco sostuvo el sobre un instante, como si pesara más de lo que parecía. «Acusa crueldad y retención de jornales. Acusa la sonrisa de porcelana de una viuda que gobierna con hierro». La frase le tembló en la boca. «Señora Acevedo, comprenderá que debo tomarla en serio». Elvira enarcó apenas una ceja. La herida no era la acusación, sino el veneno de la calumnia. No supo si reír o indignarse. «En esta casa, varón, el hierro solo está en los arados», respondió. «Si alguien miente, lo hace desde la sombra, y yo no sé vivir allí». Él asintió, incómodo. Miró el jardín como quien busca una absolución entre hojas. «La ley es una lámpara», dijo, «pero a veces quema a inocentes y deja tibios a los culpables. Haré mi trabajo, con justicia». Elvira percibió en ese «con justicia» una grieta. Detrás del funcionario había un hombre que temblaba. Lo intuyó como se intuye la tormenta en el olor del aire. «Entonces quedamos emplazados», concluyó ella ofreciendo la mano. Vasco no la besó.
La sostuvo apenas, un roce que decía, «Estoy aquí, aunque duela». Cuando sus miradas se cruzaron, el mundo pareció detener el péndulo. Fue un instante mínimo, y sin embargo, algo cambió en el orden de las cosas. La carta dejó de ser un objeto y se volvió un puente. El retrato, un testigo, la lluvia, un coro. Desde la galería, don Albina carraspeó con severidad. «Señora, recuerde el decoro», advirtió. «Las visitas se reciben en el salón, no en la intemperie». Elvira retiró la mano con calma. «En esta casa», dijo mirando al varón, «el jardín es donde los secretos aprenden a respirar». Vasco inclinó la cabeza. No sonrió, pero, por primera vez en años, sintió que una melodía antigua tomaba asiento en su pecho, esperando dedos que no se atrevía a usar. Las semanas siguientes transcurrieron bajo un cielo que parecía no decidirse entre la calma y el aguacero. Elvira y el barón Vasco se cruzaban a diario en los pasillos, en el patio o frente al registro de jornales. Él inspeccionaba con rigor, pero sin arrogancia. Ella respondía con argumentos precisos, cada palabra tan medida como el paso de un péndulo. Ninguno buscaba al otro, y sin embargo, ambos se encontraban siempre. Una tarde, mientras revisaban documentos en la biblioteca, una ráfaga de viento abrió de golpe una ventana. Las hojas se desparramaron por el suelo y Elvira, agachándose para recogerlas, vio por primera vez el temblor en las manos del varón. No era debilidad, era memoria. «¿Le duele?», preguntó ella, señalando el temblor. «Solo cuando llueve», contestó sin alzar la vista. «Hay cosas que la lluvia no cura, señora Acevedo, solo las despierta». «A veces también limpia», dijo ella. «Depende de lo que uno le permita. Llevarse». Él la miró entonces. En sus ojos grises, la mujer percibió un cansancio antiguo, pero también una chispa, el reflejo de alguien que había amado y perdido demasiado pronto. Esa noche, el varón cenó en el salón principal por insistencia de la etiqueta. Dona Albina vigilaba como una centinela cada movimiento, notando cada cruce de mirada entre su señora y el invitado. Cuando Elvira tocó el piano después del postre, Vasco se quedó inmóvil, con el vaso detenido a medio camino. «¿Qué melodía es esa?», preguntó él. «Un vals que mi madre tocaba cuando mi padre tardaba en volver del campo. Dice que el sonido la hacía sentir acompañada. Mi esposa lo tocaba igual», dijo él apenas audible. «Murió con esa música en los labios. Después, no pude volver a escucharla sin que me doliera respirar». Elvira dejó de tocar. El silencio se instaló con una ternura grave. «Entonces permítame», susurró ella, «que esta noche lo escuche sin culpa». Reanudó la pieza. Vasco cerró los ojos. Las notas, suaves y precisas, parecían recorrer la distancia entre ambos, reparando una grieta invisible. Dona Albina frunció los labios con desagrado. «El piano no se toca para los huéspedes», murmuró más tarde a Rosa, «y menos si son hombres de uniforme». Al día siguiente, Elvira encontró en el alféizar de la ventana una hoja de papel doblada. Era un fragmento de partitura, con una breve nota escrita en letra firme. «La música, cuando es sincera, no obedece al decoro. V». Elvira sonrió, contra toda prudencia. Guardó la hoja dentro del cajón del piano, junto a la carta que había escrito a su hermana. «No todavía», pensó, recordando su propia frase. Desde entonces, el piano se convirtió en su lenguaje secreto. Ella tocaba en las tardes lluviosas. Él escuchaba desde el corredor, fingiendo revisar informes. Ninguno pronunciaba palabra, pero en cada compás se decían lo que la sociedad les negaba. Una noche, en medio de un temporal, la luz de un rayo los sorprendió en la galería. Elvira sujetó los ventanales para evitar que se abrieran, y Vasco corrió a ayudarla. Las manos se encontraron entre el estruendo. Por un instante, el mundo se redujo a ese contacto. Dos sobrevivientes sosteniendo la misma puerta contra la furia del cielo.
No debería estar aquí, murmuró ella sin soltarlo. Y sin embargo, lo estoy, respondió él. La tormenta los envolvió como un juramento. Ninguno dio un paso más. El deber los sujetaba, pero el corazón, por fin, respiraba. El amanecer siguiente trajo algo más que luz, trajo murmullos. En la facenda, los rumores corren más veloces que los arroyos. Bastó que una sirvienta viera al varón cruzar el corredor durante la tormenta para que la historia se multiplicara en los fogones y los establos. El varón visitó a la viuda en plena noche. Él la consolaba. Ella lo recibió sin decoro. Cada voz añadía una sombra distinta. Dona Albina fue la primera en actuar. Con su semblante rígido y su crucifijo de plata brillando sobre el pecho, marchó hasta la habitación de Elvira antes del desayuno. «Señora», dijo cerrando la puerta tras de sí, «esta casa tiene nombre y el nombre se protege. No es propio de una dama recibir a un hombre sola, y menos a un enviado del gobierno. Hay ojos, hay lenguas». Elvira levantó la vista de su taza con calma. Dona Albina, fue la lluvia quien llamó a la puerta, no el pecado. Y agregó, sin elevar la voz, si la decencia dependiera de un rumor, el mundo ya estaría perdido. La gobernanta apretó los labios y se retiró, pero su mirada anunció guerra. Esa misma tarde, un emisario del Consejo Provincial llegó con un sello nuevo. El varón debía regresar a la capital para entregar su informe. El plazo de inspección había terminado antes de lo previsto. Cuando Vasco recibió la orden, el aire se volvió denso. En su escritorio, el pliego de papel parecía un veredicto. Elvira entró sin anunciarse. ¿Lo envían de vuelta? Sí, respondió él sin alzar la mirada. Mi deber terminó. ¿Y su verdad?, replicó ella. Él levantó la cabeza. Había en sus ojos una mezcla de furia y tristeza. La verdad, susurró, no cabe en un informe. Lo que vi aquí no son irregularidades, sino almas fatigadas. Pero ellos no quieren justicia, Elvira. Quieren ejemplos. Ella dio un paso hacia él. Por un segundo pareció querer tocarle el hombro, pero se contuvo. Entonces escriba lo que vio, dijo con firmeza. Si el mundo ha de juzgar, que al menos lo haga con luz. Él respiró hondo. La pluma tembló entre sus dedos. Si escribo la verdad, me condenan. Si miento, la condeno a usted. Elvira respondió, con esa serenidad que solo poseen las mujeres que ya sobrevivieron a la pérdida. A mí ya me juzgaron antes, varón, y sigo aquí. El silencio que siguió fue casi sagrado. El reloj de pared marcó la hora con un golpe seco. Afuera, el piano permanecía cerrado como un corazón que se defiende. Esa noche, mientras Vasco redactaba su informe, escuchó pasos en el corredor. Era Rosa. «La señora le manda esto», dijo, extendiendo un sobre. Dijo que no debía leerlo ahora, sino cuando el tren parta. Vasco lo tomó sin decir palabra. A la mañana siguiente, la estación estaba envuelta en neblina. Elvira no acudió a despedirlo, pero él sintió, al mirar hacia la colina, que el viento traía el aroma de camelias. El tren arrancó y el sobre permaneció cerrado sobre su regazo. En la facenda, las campanas de la capilla repicaron con un tono extraño. Dona Albina observaba desde la ventana, satisfecha. La decencia, pensaba, había sido restaurada. Pero en el alma de Elvira algo se resquebrajaba. La música ya no sonaba igual, las teclas parecían más frías. En el jardín, las flores se inclinaban hacia el sur, como si también buscaran a quien se marcha con la lluvia. El tren se perdió entre colinas, dejando un eco metálico que tardó en disolverse. Elvira permaneció de pie en el corredor de la casa, mirando la lluvia que regresaba puntual, como una costumbre del destino. No había lágrimas, solo una calma densa, esa que precede a las tormentas interiores. Días después, llegó un sobre con el sello del Consejo Provincial. Dentro, una copia del informe del barón Vasco de Itatiaya. El documento era impecable,
frío, administrativo. La Facenda Santa Eulalia cumple con las disposiciones de la ley, sin evidencias de abuso ni irregularidades. Ni una palabra más. Pero al final, bajo la rúbrica oficial, había una línea escrita a mano. A veces la justicia no se dicta, se defiende en silencio. B. Elvira apretó el papel entre los dedos. Aquella frase era tanto una despedida como una promesa. Esa noche abrió el piano y tocó el vals que los había unido. Tocó para él, para la lluvia, para la soledad que ahora tenía nombre. Mientras tanto, en la capital, Vasco enfrentaba otra tormenta. El informe había desatado sospechas entre los consejeros. Demasiado indulgente con la viuda, murmuraban. Protege intereses propios. El varón, que siempre había vivido bajo el rigor del deber, sintió por primera vez la humillación de una sospecha injusta. Su superior le sugirió, con voz gélida, retirarse por decoro. El honor, ese antiguo dios que tanto había servido, le daba la espalda. Una noche, en su escritorio, Vasco abrió finalmente el sobre que Elvira le había entregado. Dentro no había carta, sino una sola hoja de partitura. En el margen, una frase escrita con tinta azul. Cuando la lluvia vuelva a Santa Eulalia, toque esta melodía. Ella sabrá escucharlo. Él cerró los ojos. Podía oler el café húmedo, oír la madera, crujir bajo los pasos de ella. Por primera vez, comprendió que la ausencia no es lo opuesto al amor, sino su prueba más cruel. Pasaron los meses. En Santa Eulalia, los rumores se apagaron, pero el vacío se volvió rutina. Elvira caminaba cada tarde por el jardín, observando las camelias marchitarse con la estación. Rosa la seguía en silencio. ¿Extraña al varón, señora?, se atrevió a preguntar un día. No, respondió ella con voz baja. Lo espero, pero el tiempo no tuvo piedad. Un nuevo administrador, nombrado por el consejo, llegó para supervisar la producción. Joven, insolente y obediente al poder, su primera orden fue cerrar el piano. No es propio de una hacienda seria tener distracciones sentimentales, dijo con una sonrisa hueca. Elvira no respondió. Al día siguiente, partió antes del amanecer con un pequeño equipaje, dejando una carta para Rosa. He sido dueña de la tierra, pero nunca de mi destino. Esta vez quiero elegir hacia dónde caminar. El tren la llevó hacia la capital. La lluvia la acompañó todo el trayecto, como si también desertara de la hacienda. En una pensión discreta del barrio de Catumbi, alquiló una habitación. Desde la ventana se veía el campanario de una iglesia y, más allá, la estación de ferrocarril. Cada atardecer, los trenes partían hacia el valle y Elvira imaginaba en cada uno la posibilidad de regreso. Una tarde, escuchó a través de la ventana el sonido de un piano lejano. Reconoció las notas, el mismo vals. La melodía la atravesó como un relámpago. Dejó caer la taza de té, corrió hacia la calle, sin sombrero, sin abrigo. La lluvia la recibió con un abrazo antiguo. En la plaza, bajo el toldo de una librería, un hombre tocaba un piano alquilado para un acto benéfico. El uniforme había desaparecido, pero el cabello con la hebra plateada era inconfundible. Elvira se detuvo a pocos pasos. Él levantó la mirada. Ninguno habló. La música bastó. El aire de la plaza era una mezcla de lluvia, vapor y milagro. Vasco detuvo las manos sobre el teclado y, por un segundo, creyó estar soñando. Elvira, empapada, con el cabello pegado a las sienes, lo miraba en silencio, como si temiera romper la frágil frontera entre el sueño y la realidad. «Señora Acevedo», susurró él, poniéndose de pie. «Hace meses que no me llaman así», respondió ella. «Ya no tengo hacienda ni nombre que proteger». El público comenzó a dispersarse bajo los paraguas. La música había terminado, pero la historia recién empezaba a respirar de nuevo. Vasco la cubrió con su capa, temblando más por emoción que por frío.
No debió venir, dijo él intentando mantener la cordura. Aquí todo me está prohibido, el cargo, la reputación, incluso el consuelo. Elvira sonrió apenas. A mí ya me prohibieron todo antes, y sin embargo, sigo viva. Caminaron hasta un café cercano, donde el olor a café tostado competía con el de la lluvia. Se sentaron junto a la ventana. Las gotas trazaban caminos en el vidrio, como pequeñas rutas hacia un destino común. Leí su informe, dijo ella, y su frase final. Sabía que la entendería, respondió él, pero no esperaba volver a verla. Elvira lo observó con ternura. No vine a pedir nada, vine a agradecerle. Nadie había tenido el valor de defenderme en silencio, y ahora tomó aire. Quiero que sepa que ya no necesito que me defiendan. Vasco apartó la mirada, sintiendo el peso de su propia cobardía. Yo también mentí, confesó. No solo al consejo, me mentí a mí mismo creyendo que podía dejar atrás lo que sentí. Pero hay verdades que no caducan, aunque la ley no las firme. Ella extendió la mano y rozó la suya. Entonces haga algo distinto esta vez, no por mí, por usted. Esa misma noche, el varón renunció públicamente a su cargo. En una carta dirigida al consejo escribió: «Prefiero la verdad al honor, porque el honor sin verdad no es más que un eco hueco». Elvira lo esperó en el andén. Cuando él llegó, ya no vestía uniforme. Llevaba una chaqueta sencilla, un sombrero oscuro y una mirada limpia, libre de órdenes y fantasmas. «¿Y ahora qué hará, varón?», preguntó ella. «Ser hombre», respondió, «y si el mundo lo permite, compañero de una mujer que me enseñó a escuchar la lluvia». El tren hacia el interior partía en pocos minutos. Él ofreció su mano. «¿Volvemos a Santa Eulalia?», preguntó. Elvira asintió. «Sí, pero esta vez sin fantasmas». Mientras el tren avanzaba hacia el sur, el sonido de las ruedas sobre los rieles marcaba un compás perfecto con la respiración de ambos. No hablaban, pero entre ellos había una paz que solo se concede a quienes ya pagaron el precio del amor. Esa noche, la luna se reflejó en los cafetales. El piano, cubierto de polvo, aguardaba. Cuando cruzaron el umbral de la casa, Elvira retiró la manta y acarició las teclas. «¿Recuerda la melodía?», preguntó ella. «Nunca la olvidé», dijo él, y se sentó a su lado. Las notas llenaron el salón, mezclándose con el aroma de la tierra mojada. Afuera, el jardín de camelias florecía otra vez. Los días en Santa Eulalia comenzaron a tener otra cadencia. La facenda, antes silenciosa como una tumba, respiraba nuevamente. Las manos que antes temían, ahora trabajaban con calma. En el salón, el piano permanecía abierto y el eco de las melodías se mezclaba con los murmullos del campo y el canto de los pájaros que regresaban tras la lluvia. Elvira caminaba cada tarde por el jardín, ya sin prisa. El varón, ahora solo Vasco, reparaba la vieja fuente que durante años había permanecido seca. A veces, al levantarla en vista, ella lo observaba en silencio, y en ese gesto se decía todo lo que no cabía en palabras. La vida seguía, y esta vez, por fin, era suya. Dona Albina, que había intentado marcharse al enterarse de la renuncia del varón, fue detenida por la propia Elvira. «Esta casa necesita menos juicios y más manos», le dijo. «Si quiere quedarse, hágalo, pero sin sermones». La mujer bajó la cabeza, vencida por una autoridad que no provenía del apellido, sino del alma. Una tarde, Elvira encontró entre los rosales un sobre viejo, humedecido, que Rosa había rescatado de un baúl olvidado. Era la carta que nunca había enviado a su hermana Beatriz. La abrió con manos tranquilas. «No me iré todavía. Esta tierra todavía me habla, y yo he decidido escucharla». Sonrió. Era cierto entonces. A veces el destino espera en el mismo lugar donde una vez dolió vivir. Esa noche, Vasco encendió las lámparas del salón. El piano aguardaba, brillante,
como si supiera que algo importante estaba por suceder. «Quiero que toquemos juntos», dijo él, «una última vez, antes de que el tiempo vuelva a pedirnos cuentas». Elvira asintió. Las primeras notas fueron torpes, luego suaves, luego firmes. La música ascendió por los corredores, rozó los retratos antiguos y salió al jardín como una plegaria. Allí, bajo las camelias, la lluvia comenzó a caer de nuevo. Elvira levantó la vista hacia el cielo y sonrió. No era tristeza ni nostalgia, era gratitud. La lluvia, el piano, el jardín, el retrato y la carta. Todo había vuelto a su lugar, pero con un significado distinto. Vasco se acercó, le tomó la mano y susurró. Al final, la redención no estaba en el perdón, sino en quedarnos. Elvira apretó su mano. Y en amar sin miedo, aunque el mundo no lo entienda. El viento movió las cortinas, trayendo el aroma de las flores. Desde lejos, el eco de la música se confundía con la voz del campo, porque en algún rincón del alma, cuando el amor regresa, la vida también lo hace. Y Santa Eulalia, que alguna vez fue símbolo de el duelo, se convirtió en refugio de esperanza. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu comentario contando desde dónde nos ves y suscríbete para más historias como esta, de segundas oportunidades, amor y redención.